Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 13. Por favor, abra su Biblia ahí, Primera de Reyes 13. Dice que esta historia es una historia muy interesante de un profeta. No lo vamos a leer todo porque son bastantes versículos, pero se lo voy a describir, pero mantenga su Biblia abierta ahí. Es la historia de un profeta que Dios lo manda a que haga cierto trabajo, y el Señor le da órdenes y le dice: no comas pan ni bebas agua. Estoy leyendo el versículo 9. Y regreses por el camino que fueres. Dice que él fue, hizo lo que su Dios le había ordenado. Un rey, dice la Biblia que un rey lo invitó a comer a casa, y dice que no quiso ir. Pero después vino un profeta viejo, lo engañó, le echó mentira, lo llevó a su casa, comió pan, bebió agua. Después, saliendo, se lo comió un león, dice el versículo 24. Es una historia de un profeta que fue probado en su obediencia. Diga conmigo: probado en su obediencia. Puede usted sentarse. Voy a hablar un tema que le he puesto: ¿qué tan importante es la obediencia? A ver, dígalo conmigo. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué tan importante es la obediencia? Y voy a comenzar contándole una historia de una mujer cristiana que era muy obediente a su esposo. Era una mujer muy sujeta. Y esta es la historia. Está un poco cómica, pero quiero abrir con esta historia de la mujer obediente. Esta mujer estaba casada con un hombre que trabajó toda su vida como burro para acumular fortuna. Lo único que le importaba a este hombre era el dinero. Un día, estando cenando con su esposa, le dijo: el día que me muera, quiero que me entierres con todo mi dinero, lo eches en el ataúd, todo el dinero. Y luego le dice el hombre: quiero que me lo prometas. La mujer, con profundo pesar, le dijo: sí, te prometo que te voy a echar todo el dinero. Al tiempo el hombre murió, y antes de bajar el ataúd, la esposa dijo: detenga un momento. Lo abren, saca una caja y puso dentro la caja. Su mejor amiga le dijo: no creo que haya sido tan bruta de haber cumplido la promesa a tu marido. La esposa contestó y le dijo: yo soy cristiana y no podía romper la promesa y la última voluntad de mi esposo. ¿Le pusiste todo el dinero?, le dice la amiga. Claro que sí. Tomé el dinero, lo deposité en mi cuenta del banco, le giré un cheque por la cantidad exacta, y ahora, si lo puede cambiar a donde va, pues que se lo gaste todo. Qué obediente la mujer, ¿verdad? Lista, le salió la muchacha. Ahora vamos a hablar esta noche qué tan importante es la obediencia. Miren para acá, por favor. Cuando Cristo trató con sus discípulos, oiga bien, el discipulado, muchos creen que se aprende en un instituto o a través de libros. Bueno, pueden aprender un poco leyendo, pero Cristo, en su diario vivir con los discípulos o con las mujeres, Él les iba dando la escuela, les iba dando el discipulado, lo llevaba a orar para que lo vieran
desde el momento en que está sirviendo, predicando, limpiando la iglesia, pero también es muy importante la obediencia. Está dentro del discipulado. Ahora, en esta historia que yo le acabo de leer en pocas palabras, de Primera Reyes 13:1, la obediencia es la mayor exigencia de Dios. Ejemplo, dicen algunos que la obediencia es la clave en la relación entre un perro y su dueño. ¿A qué dueño no le gusta decirle a su perrito, échate y se echa, camina, camina, ven, viene, párate, para, se para? Y qué terrible para el dueño de un perro tener una mascota y que no le haga caso. ¿Me está poniendo atención? Y este día vi la imagen de un perro que llevaba a otro perro y el perro traía la correa en su boca y llevaba a otro perro, así como que el perro iba así como que no quería ir y el otro lo llevaba en obediencia a su dueño. Entonces, cuando hablamos de la obediencia, es una de las cosas en las cuales usted como creyente debe de darle suma importancia. Alguien dijo, ¿podrán golpearme los huesos? ¿Podrán matarme? ¿Podrán tener mi cadáver? Pero no mi obediencia. Y el asunto aquí no es que cante el bonito, no es que salte el bonito muy alto, no es que grite el bonito. La única manera de aprender obediencia es morir al yo. Por eso Cristo dijo, tú me quieres seguir, tú me quieres seguir. El Señor dijo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Entonces, muchas veces la obediencia involucra abnegación, involucra sacrificio. Y es una de las virtudes en las cuales debemos desarrollar mucho como discípulos. La obediencia, dígalo conmigo, la obediencia. Ahora, el significado de la palabra obedecer, de latín obedeceré, significa cumplir la voluntad de quien manda. Por eso dice la Biblia que Cristo es el ejemplo perfecto de la obediencia. Siempre lo vemos consultando con el Padre. Antes de hacer algo, Él hablaba con el Padre. Cuando estaba en el huerto, estaba sudando gotas de sangre, era un momento difícil, crucial, pero dijo, no se haga lo que yo, sino a lo que tú me enviaste, Padre. Entonces, Cristo es el ejemplo perfecto de la obediencia. Cuando hablamos del apóstol Pablo, él se consideraba siervo de Jesucristo. En muchas de las epístolas usted lo va a leer cuando dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, esta palabra siervo, que es palabra griega que significa uno que se entrega completamente a la voluntad de otro. Entonces, no hay nada más importante en la guerra que la obediencia. Cuando usted va a la guerra, un ejército va a obtener la victoria cuando recibe órdenes. Usted vaya para allá, usted va para allá, usted quédese aquí, usted haga un surco ahí, usted póngase atrás de aquel cerro. La victoria de un ejército radica en la obediencia de sus soldados. Yo no sé si usted alguna vez leyó la historia de Epopeya. Yo ya lo he comentado varias veces que la Epopeya era una ciudad cercana a un volcán.
están expuestas a las erupciones de los volcanes. Y la historia de la epopeya cuenta que se le comisionó a unos soldados para que guardaran la ciudad, las entradas de la ciudad, y le dijeron: usted se queda ahí, usted no se mueve de ahí, usted va a cuidar la entrada de la ciudad. Y el volcán comenzó a aventar llamaradas de fuego y no solamente destruyó la ciudad, pero murieron los soldados en cumplimiento de su deber. Cuando los descubren, pues estaban sus esqueletos entre la tierra, el fuego. Ellos perecieron por razón de su obediencia. Cristo murió por la obediencia que le profesaba a su Padre. Entonces no hay nada más importante en la guerra que la obediencia. La disciplina se resume en una sola palabra: la obediencia. Ahora, en 1 Samuel 15:22 dice la escritura que Samuel respondió y dijo: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le obedezcan holocaustos y sacrificios? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? Y luego dice: el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Qué necesitamos hacer como discípulo, como líder, como pastor, como iglesia? El obedecer es más importante que los sacrificios. Y alguien escribió y dice que el que está lleno de Cristo está también lleno de obediencia. Si ahorita se le hiciera a usted un examen, ¿cómo saldría usted del 1 al 10 en obediencia? Porque la obediencia no solamente se aplica en la iglesia, se aplica en el trabajo, se aplica en el hogar, se aplica en la esposa con el esposo, se aplica en los hijos. O sea, esta palabra se aplica en todos los aspectos de la vida. Entonces, si tú estás lleno de Cristo, Cristo es la máxima expresión de la obediencia. Es el camino del Señor. Dice en Hebreos 5:7: aunque tuvo que soportar sufrimiento tras sufrimiento, mostró absoluta obediencia sin la más leve sombra de resistencia o rebelión. Si al Padre le pedía algo a Cristo y Cristo me decía: no estoy de acuerdo, no me gusta lo que me estás pidiendo, Padre, voy a resistir, es más, me voy a rebelar. No, aunque sufrió y sufrió bastante, a través de la cruz aprendió lo que significa absoluta obediencia. Por consiguiente, cuando Cristo toma esta característica, Dios lo exalta hasta lo sumo y lo hizo Señor cuando volvió a la gloria. O sea, cuando tú eres obediente, hay una recompensa del Padre. O sea, Dios no mira con cuánto fervor predicas, ni con qué buena voluntad sufrimos por Él. Más bien parece mirar qué obedientes somos. Y se perdió la mente. Qué tremendo cuando tu pastor te dice algo, tú lo oyes y lo desobedeces. ¿Me vas? Entonces no estás prestando atención y no estás
Porque estar lleno de Cristo significa ser obediente. Y hay algunos que cuando oyen al pastor, hay algunos que no toman muy en serio las palabras. Entonces no puede ser exaltado. Dios exaltó a Cristo cuando Él se sujetó obedientemente a su voluntad. Un pastor que tiene discípulos y que no obedecen, no esperen llegar muy lejos, porque si no has aprendido a obedecer, no tienes autoridad para mandar. ¿Me está poniendo atención? Ahora, ¿qué sucede cuando un discípulo es obediente? El discípulo obediente aún cuida mucho lo que sale de su boca. O sea, los que conocen la autoridad y la obediencia, al recibir una orden, no se esgrimen argumentos, ni murmuran, ni se denigran. Una orden es una orden y ni siquiera pueden murmurar. Amén, amén. Aleluya. Ay, pastor, se sale. O sea, el que tiene el cuidado de obedecer, se cuida en lo que habla. Una persona que ha tenido contacto con la autoridad mantiene la boca cerrada. O sea, está en sujeción, no se atreve a hablar descuidadamente porque en ella hay un sentido de autoridad. Si tú no aprendes a obedecer a tu líder, a ponerle atención, ¿qué autoridad vas a tener sobre los demonios? Cuando le pongas la mano a un endemoniado, te va a decir el demonio: estás tratando de echarme cuando tú no te sujetas a tu autoridad. Aunque no lo crean, no solamente se dan cuenta cuando estás en pecado, se dan cuenta cuando estás en rebelión, se dan cuenta cuando estás tomando cerveza, se dan cuenta de muchas cosas. ¿Crees que no? Se dan cuenta. Cuando los hijos de un tal Exeba, en el libro de los Hechos, intentaron echar fuera un demonio, los demonios dijeron: ¿y tú qué nombre vienes o qué? ¿Qué autoridad tienes? Brincaron sobre él, lo mandaron desnudo, no tuvo autoridad. Entonces, si tú no aprendes a respetar una autoridad, no puedes ejercer la autoridad. Amén. Aleluya. Amén, amén. ¿Cuántos están emocionados para Cristo? Amén, aleluya. Le voy a dar algunos ejemplos de obediencia. Los discípulos preguntaron al Señor: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? O sea, Cristo ya iba a ir a la cruz del Calvario, pero antes quería Él comer la Pascua con sus discípulos. Quería un lugar íntimo, quería estar con ellos, quería a lo mejor darles el último discipulado, etcétera, etcétera. Entonces le preguntan: ¿dónde